Muy buenos días, hermanos de la iglesia. Estamos contentos de que estén conectados hoy a esta programación, a esta transmisión, en este sábado 11 de julio del 2020. Debido a la condición que estamos viviendo, tenemos que seguir haciendo esta transmisión para los que tienen que quedarse en la casa por una razón u otra. Así que estamos contentos de que puedan ver esta transmisión y esperamos que Dios les bendiga. Asimismo, le damos la bienvenida a cada uno de los que están conectados a esta transmisión, deseando que Dios les bendiga grandemente, les dé cualquier cosa que usted esté pidiéndole a Dios en este momento, con fe, pueda recibirla según a su santa y divina voluntad y a sus riquezas en gloria. Así que siéntase bienvenido a esta transmisión. Lo hacemos con mucho cariño, esperando que Dios les bendiga grandemente. Seguidamente vamos a tener el misionero de esta mañana. El misionero tiene un título muy peculiar y a mí me gustó mucho cuando lo leí, cuando vi el título. Y el título es Leer sin saber leer. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona leer sin saber leer? No sé si usted conoce a alguien que lea sin saber leer. Yo no conozco a nadie, así que vamos a ver cómo se desarrolla esta historia que toma parte en Liberia. Y nos habla de un señor que se llamaba John Conion Sillat. Y este señor vivía en una aldea, y en esa aldea no había escuelas, y él creció con su familia trabajando en una granja donde se cultivaba arroz. Él trabajó toda su vida ahí. Cuando se hizo mayor, se casó, tuvo 9 hijos, este señor, pero nunca aprendió a leer. Y un día dice que llegó un evangelista adventista llamado Willie Helvig. Willie Helvig llegó a esa aldea y Joe se interesó por aprender sobre la Biblia. Así que le pidió al evangelista, junto con otros vecinos de la aldea, que estudiara con ellos. El evangelista empezó a estudiar con ellos y dice que, para honra y gloria de Dios, un mes después, todos los miembros de la aldea se habían bautizado. Qué bueno, ¿eh? Todos los miembros de la aldea se bautizaron gracias a la predicación de este evangelista. Willie, entonces, el primer pastor liberiano ordenado por la iglesia adventista, les dijo a los nuevos miembros de la iglesia que ahora era su responsabilidad difundir el mensaje del evangelio. Joe no sabía qué hacer. Tenía la intención de hacerlo, pero no sabía leer. Él amaba a Jesús y quería compartir su fe, pero ya tenía 45 años y no sabía leer. Vuelvo y repito. No pudo abrir la Biblia para enseñar a otros, le dijo al evangelista, a Willie. Pero el evangelista no le preocupó esta situación, así que invitó a Joe y a 5 miembros más de la aldea recién bautizados a una escuela de capacitación en una aldea cercana que se llamaba Deyo. Fueron a la aldea y el primer día de clases, Joe se enteró de que ninguno de los compañeros de Willie había ido a la escuela ni sabía leer, pero se sintió tranquilo porque sabía que la obra era de Dios. El evangelista oró y entregó una Biblia nueva a cada uno. De los estudiantes que no sabían leer. No se les olvide eso. Luego abrió su propia Biblia y les mostró cómo encontrar los versículos más importantes. Seguidamente leyó cada versículo en voz alta y comenzó a aplicarles el significado de sus palabras. A Joe le parecieron demasiados versículos para memorizar. Así que le pidió ayuda a Dios. En verdad quería hablarles a otros sobre la pronta venida de Jesús, pero no sabía cómo. Todos los días, Joe y los demás hombres se reunían con Willie para aprenderle la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que bendijera sus clases. Un día, mientras Willie les enseñaba los versículos más importantes de la Biblia, Joe se dio cuenta
de que podía encontrarlos por sí solo con facilidad. ¡Wow! Y mientras el evangelista leía los versículos, él también los leía en su Biblia. ¡Qué interesante! Sorprendido, miró a sus compañeros de clase y notó que ellos también encontraban los versículos con facilidad y los leían. Decidieron entonces colocarse en pie y comenzaron a leer la Biblia en voz alta delante del muy sorprendido evangelista. Cualquiera se hubiera sorprendido en ese momento. Al volver a casa, ponga mucha atención ahora, Job intentó leer otro libro que no fuera la Biblia, pero no logró entender una sola palabra. Decidió entonces buscar otro libro y tampoco pudo leerlo. Sin embargo, podía leer la Biblia con facilidad. ¿Quién creen ustedes que hizo esta obra? Claro, el Espíritu Santo. Con el tiempo, Job se convirtió en el primer anciano de la primera iglesia adventista de su aldea, allá por el año 1937. Aunque Job nunca fue a la escuela, pudo enseñar y predicar la Biblia con mucha dedicación en su iglesia. Murió en el año 2003 a los 90 años. Fue obra del Espíritu Santo, nos cuenta su hijo, de 66 años, que también se llama Joe Sillat y es anciano de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien da el conocimiento y sin duda quería que el mensaje adventista llegara a nuestra región. Por eso permitió que mi padre pudiera leer la Biblia siendo analfabeto. Qué interesante historia, ¿verdad? Estoy seguro que a ti te sorprendió bastante también. Dice que parte de la recolección de este 13º sábado de la ofrenda va a ser donada para construir una escuela primaria en Buchanan, en el lugar donde se encontraba antes una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia. Buchanan se encuentra cerca de la aldea de Job. La aldea de Job se llama Sillat en honor a la familia de Job, que tiene ese mismo apellido. Qué interesante historia, hermanos. Qué interesante el misionero, que nos muestra una vez más que Dios solamente necesita nuestra disposición para hacer grandes cosas. No importa que no estemos capacitados, pero si nos ponemos en sus manos, Él nos capacita y nos usa para el avance y la predicación de su evangelio. Ahora vamos a pasar al repaso de la lección, pero antes quiero tener una oración, así que oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de hacer esta transmisión para los hermanos, para beneficio de los hermanos que no pueden ir a la iglesia. Bendícenos. Gracias por este misionero que nos muestra que aunque a veces no tenemos la capacitación, solamente tú necesitas nuestra disposición. Bendice ahora el repaso de la lección y que aprendamos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, ahora pasaremos a la transmisión o a repaso de la lección general. Dios te bendiga. Muy buenos días, feliz sábado, mis queridas iglesias, el Señor les bendiga. Un saludo cordial a mis hermanos allá en Rahway, en el puerto, en Elizabeth. Obviamente, si usted está viendo esta transmisión es porque no ha podido ir a la iglesia por alguna razón. Le pido al Señor porque el próximo sábado usted nos pueda acompañar y podamos juntos reunirnos para glorificar y magnificar el precioso nombre de nuestro Señor. Obviamente,
En este momento nos dispondremos a estudiar la escuela sabática y le pido al Señor que todas esas lecciones importantes que Él nos está dando a través del pastor Mark Finley puedan llegar a ser parte de nuestra vida, porque conversaremos acerca de uno de los asuntos más importantes de la vida cristiana, la evangelización. Así que sin más preámbulos, los invito a que nos adentremos y profundicemos en todas las lecciones que trajo para nosotros la escuela sabática. La lección de esta semana materializa la esencia de todo el trimestre, la testificación. Se comienzan a levantar las columnas sobre las cuales se quiere establecer un poderoso concepto, movilizar al remanente para iluminar al mundo con la gloria de Dios. La mayoría de nosotros no diferencia entre la testificación y la evangelización, y a lo mejor esto es lo que ha hecho que un altísimo porcentaje de creyentes considere que testificar es una labor de unos pocos dotados de dones espirituales especializados. Sin embargo, antes de su partida, el Señor mandó que todos sus seguidores fueran sus testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estás listo a iniciar una vida de testificación como la que el Señor espera de nosotros? Pues entonces, comencemos. Esta lección no solo es importante, yo diría que es vital, tanto para la realización personal de un cristiano como para llevar a cabo la misión por la que existimos como iglesia. La siguiente pregunta lo pone de manifiesto. Aunque no todos en la iglesia pueden evangelizar, todos hemos sido enviados a testificar. ¿Puedes reconocer la diferencia? Pues en este repaso la estableceremos con claridad. Repasemos lo que se estudió esta semana, destacando 3 puntos que considero clave y que concuerdan con la intención del autor de la lección. El primer aspecto es: ¿qué significa ser un testigo? Establecer este concepto es esencial para el análisis de la lección. Por definición, un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción o que ha presenciado un hecho determinado. Durante la semana, estudiamos sobre varias personas que presenciaron los hechos del Señor Jesús. Sin embargo, ellos no solo vieron acontecimientos, sino que experimentaron al Salvador en sus vidas. Como cristianos, todavía podemos ser esa clase de testigos, pues no importa que no hayamos estado presentes cuando Cristo estuvo en esta tierra. Lo que en realidad es importante es que Cristo esté presente en nuestra vida actual. Pero recordemos brevemente algunos personajes tratados en la lección. En primera instancia tenemos al menos pensado de todos los testigos, el hombre de Gadara que fue liberado de los demonios. Él era muy conocido en la región de las Decápolis o de las 10 ciudades. Este sujeto, junto con su compañero de desgracias, eran famosos por el hecho de haber sido poseídos por una legión de espíritus malignos. Pero una mañana, después de una terrible noche de tormenta que bien podría simbolizar su vida, experimentaron la liberación debido a un acto de gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo. La historia lo muestra en su sano juicio, sentado a los pies del Señor. La gente de la región viene para verificar lo contado por los cuidadores de cerdos y, sin importar el hecho asombroso de la liberación del hombre, le piden a Jesús que abandone el territorio. El individuo, sin dudar, decide irse con su libertador. Sin embargo, ocurre lo impensable. Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19 nos dicen que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo mejor, según nuestro criterio, hubiera sido que el hombre pasara más tiempo con el Señor para que aprendiera bien la doctrina. Después de todo, ni judío era. No sabía nada del sábado, del estado de los muertos, del santuario o de la segunda venida. Sin embargo, el mismo Señor le dice que en lugar de quedarse a su lado, fuera a contar de la misericordia divina y de las grandes cosas que Dios había hecho con él.
Nota que no lo envió a evangelizar a nadie, lo envió a contar cómo había experimentado a Dios en su vida. En otras palabras, lo envió a ser un testigo. Pasemos a otro caso, las mujeres de la tumba vacía. Este es el segundo ejemplo de lo que significa ser testigos. Las mujeres habían dejado el cuerpo del Señor el viernes de tarde en la tumba y ahora, sin saber cómo lidiar con los soldados y la piedra, se dirigieron allá el domingo en la mañana. Cuando llegan, se dan cuenta que la tumba está vacía y un ser angelical afirma que el Señor había resucitado y que debían ir a contarlo a los demás. Y de regreso, el mismo Salvador se les presenta expresándoles las palabras registradas en Mateo capítulo 28, versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellas fueron testigos oculares del Cristo resucitado. No solo vieron el hecho, sino que interactuaron con aquel a quien la muerte no pudo vencer ni el sepulcro pudo retener. Lo siguiente era testificar de la veracidad del acontecimiento y de la realidad que era el Señor para ellas. No salieron a hablar de la teología de la resurrección, sino de su Salvador vivo. Esto es testificar. Un tercer ejemplo que nos da la lección lo constituyen los apóstoles Pedro y Juan. Ellos también fueron testigos. Pasaron por una experiencia de transformación en la que la gente pudo apreciar el cambio que Jesús produjo en sus vidas. Aunque eran individuos rudos, toscos y sin educación formal, cuando los escuchaban hablar de Jesús, las personas percibían el enorme cambio que Él había producido en ellos. Hechos capítulo 4, versículo 13 declara: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿La razón de este reconocimiento? Muy simple. Más que enseñar de asuntos religiosos, ellos hablaron de su propia experiencia. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 3 lo pone en palabras sencillas. El apóstol del amor dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo de ellos era un asunto de comunión, y eso es justamente testificar. Es hablar de una relación, de una experiencia, de una historia con Cristo. Y cuando se cuenta esa historia, de cómo fuimos rescatados del poder de las tinieblas, como el hombre de Gadara, de la realidad de que Cristo está vivo, como las mujeres en la tumba vacía, y de la transformación que el Redentor ha producido en nosotros, como en Pedro y Juan, entonces se puede entender el poder del testimonio personal. Pasemos ahora al segundo punto de nuestro estudio, la diferencia entre testificar y evangelizar. En esta parte responderemos a nuestra pregunta inicial. Sin embargo, estoy seguro que tácitamente ya la sabemos. Pero ya que entramos en el campo de las definiciones, es trascendental clarificar estos dos conceptos. Evangelizar es dar a conocer el Evangelio, las buenas noticias de que en Cristo hay salvación. Esto involucra la enseñanza de doctrinas bíblicas y la explicación de conceptos originados en la palabra de Dios. Sin embargo, testificar es otra cosa, e increíblemente es mucho más poderoso. Con esto no quiero decir que explicar las escrituras no sea valioso, claro que lo es, pero lo que estoy enfatizando es que la gente se interesará en eso cuando primero se le testifique. ¿Qué es testificar? Simple, es contar lo que Cristo ha hecho en mi vida, es decir, mi historia con Jesús. La mayoría de las veces la gente nos pregunta por el origen de nuestro cambio positivo, ya que lo perciben antes de que se lo digamos. Por eso es por lo que el Salvador mandó a que todos fuéramos testigos suyos, de que Él existe, de que está vivo y de que es poderoso porque nos ha tocado, rescatado y devuelto el sentido de vivir. Mientras evangelizar es explicar enseñanzas bíblicas, testificar es contar lo que Cristo ha hecho por mí. La mayoría de nosotros rehúye a la evangelización porque tenemos miedo de que nos hagan una pregunta teológica a la que no sepamos responder.
Pero testificar no tiene esa dificultad, porque ¿quién argumentará contra una vida que está siendo mejorada por tener una amistad con Cristo? ¿Qué preguntas nos podrán hacer con respecto a nuestra relación con el Señor a la que no tengamos respuesta? Absolutamente ninguna. Si he pasado por la conversión, entonces puedo ser testigo. Si el Señor ha intervenido en mi vida, entonces tengo de qué testificar. Si he experimentado la realidad de su presencia transformadora, entonces no hay otro camino que ser su testigo. Debo decir que Él es real. Puedo compartir lo que ha hecho por mí. Es más, quiero hablar de su poder transformador porque está operando en mi vida y anhelo que obre en la de quienes amo. Hay poder en el testimonio personal porque no es una teoría de la religión, sino una realidad de la vida, una realidad maravillosa, grandiosa, indiscutible. Pero pasemos ahora a nuestro tercer punto: ¿cómo testificar? Este punto es la cumbre de nuestro repaso porque nos conduce a la acción. ¿Cómo se testifica? Si bien es cierto que es sencillo contar mi historia, es mejor hacerlo siguiendo un modelo que sea bíblico y efectivo. Y para eso nada mejor que aprender del apóstol Pablo. Él no solamente sabía evangelizar, sino que antes de eso testificaba de su historia con el Cristo resucitado camino a Damasco. Cuando se lee Hechos capítulo 26, versículos 1 al 32, podemos ver cómo Pablo estructuró su testimonio, es decir, la historia de su conversión. Y lo hizo de la siguiente manera. Primero, habló de su vida antes de conocer a Cristo. Esto va de los versículos 4 al 11. En segunda instancia, nos cuenta de su encuentro con Cristo. Esto está en los versículos 12 al 18. Y finalmente, él habla de la diferencia que ha producido Cristo en su vida. Y esto está en los versículos 19 al 23. Tú y yo podemos contar nuestra historia con el Señor siguiendo el mismo modelo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por lo tanto, podemos no solo ser una bendición para otros con nuestro testimonio, sino además llevar adelante la misión con la eficacia que Dios espera. Si como iglesia cada uno de nosotros compartiera su testimonio de esta manera, el interés en el Evangelio se multiplicaría exponencialmente porque el testimonio personal contiene un poder incontrovertible. Después de haber analizado conceptos, llega la hora de invitar a la aplicación de ellos. Y aunque el tiempo es limitado, te invito a reflexionar sobre las siguientes situaciones. 1. ¿Cómo le explicarías a un recién bautizado que aunque no conozca mucho de teología, sí puede testificar a otros? En segunda instancia, te invito a que enumeres por lo menos 2 características de evangelizar y otras 2 de testificar. Finalmente, quiero invitarte para que en tu clase cuentes cómo era tu vida antes de conocer al Señor, cómo fue tu encuentro con Él y cómo Él ha cambiado tu vida a partir de entonces. La tarea para la semana es que escribas tu testimonio de 3 partes como lo hizo el apóstol Pablo. Invita a los miembros de tu clase a que lo hagan también y oren para que la próxima semana puedan contárselo a alguien más. Mientras evangelizar es enseñar las doctrinas, testificar es compartir tu historia de cómo eras antes de conocer al Señor, cómo fue tu conversión y cómo Dios ha cambiado tu vida. Y finalmente, mis amados, para despedirme quiero desear que la paz del cielo llene sus vidas, que sus corazones estén rebosando de la gracia del Señor.
No olviden que si tienen la oportunidad, el próximo sábado vayan al templo, únanse a la adoración con nosotros. Nuestros lugares de culto, nuestras casas de oración están perfectamente equipadas para convertirse en lugares seguros, no solamente en la vida espiritual, sino también en esta temporada difícil que estamos teniendo. Aunque nos toque estar un poco distanciados, usar tapabocas, desinfectarnos las manos, ¿verdad? Aunque tengamos que conservar la distancia, estar en la casa del Señor es maravilloso. Es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Así que los invito ahora para que nuestro corazón se apreste también para recibir la palabra del Señor mediante el culto divino. No olvides que el martes y el miércoles nuestros cultos de oración se están transmitiendo por este canal y el viernes tenemos esa programación especial de Ignite para nuestros jóvenes. Un abrazo fuerte para todos, Dios les cuide, Dios les acompañe y nos veremos con la ayuda del Señor lo antes posible para adorar juntos. Buenos días y feliz sábado, hermanos. Buenos días. Hoy queremos agradecer a Dios y dar nuestra historia de lo que hemos vivido en medio de la pandemia del coronavirus. Bueno, en medio de esta pandemia que ha causado tanta muerte y tantas cosas a nuestro mundo, queremos dar gracias a Dios primeramente, porque en medio de todo esto, Él ha sido fiel, Él ha sido nuestro soporte, porque al ver que en tantas personas a nuestros alrededores han sufrido con pérdidas y dolores, incluso esas mismas personas han estado en coma. Nosotros nos sentimos abrumados como familia, porque lo que pensábamos era si uno de los dos caía o padecía de esta situación del coronavirus, ¿cómo nos sustentaríamos? Pero en realidad, en medio de toda esa incertidumbre, nosotros fuimos a los pies de nuestro Salvador a pedirle perdón, porque en realidad nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros creemos en un Dios fiel y poderoso, y así mismo fuimos de rodillas con fe a orar, a pedir su protección, su ayuda y su intervención divina. Y en realidad hasta aquí Él nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha sido fiel. Incluso hemos sido puente para otras personas. En nuestro trabajo nadie se ha enfermado. El trabajo aumentó, gracias a Dios. Y cuán agradecido me siento, porque Dios es fiel y verdadero. Dios es nuestro soporte, nuestra fortaleza. En medio de tantas pruebas que hemos tenido, una vez más, Dios nos ha demostrado a nosotros como familia que Él tiene el control y que nada ni nadie nos apartará, nos quitará. Él nos provee, Él nos da todo. Cuán grande es Dios. Y
cuán misericordioso es con esta familia en y por eso yo le agradezco y sigo orando para que el pueblo de Dios se mantenga firme y nos mantenga, nos cubra, nos guarde y nos proteja de esta prueba. Probar y vivir. Hola mis amiguitos, mi mamá y yo les vamos a contar una historia linda. Acerca de Pecas y Pipo. Pecas y Pipo, así se llama nuestra historia de hoy. Pecas era un niño muy feliz, él vivía con su papá, ya que su mamá ya había muerto, pero él era feliz porque su papá le brindaba mucho cariño. Pero un día su papá enfermó y él se sintió muy triste, le dijo: papi, ¿vas a morir? Le dijo: no, hijo, yo me voy a sanar. Cuando vino del trabajo, ese día estaba mal otra vez y tenía mucha fiebre, y Pecas lo vio así mal, le dijo: papi, la cena está lista, ven, pero luces muy mal, tu cara parece muy enferma, voy a llamar a la señora Torres. Y dijo: no, por favor, pero papi, estás mal. Y luego el papá le dijo: está bien, si eso te hace estar más tranquilo, ve a llamar a la señora Torres, que era la vecina. Y cuando la señora Torres vino y chequeó, revisó que él estaba con mucha fiebre, dijo: señor, estás ardiendo en fiebre, tiene que estar quemando por dentro, está en 140. Y ella le dijo: voy a llamar a un doctor. No, por favor, señora Torres, solo estoy un poco preocupado por Pecas. A lo que ella le dijo: pero Pecas está bien, es un niño muy alegre. Sí, pero estoy preocupado por él, porque si un día le falto, ¿con quién se va a quedar? Pecas, por favor, sal. Quiero hablar un momento con la señora Torres. Y él salió y él le dijo, el papá de Pecas le dijo: señora Torres, por favor, yo sé que un día de esto iba a suceder. Tengo miedo al faltarle a Pecas. Por favor, prométame que si yo muero, usted va a cuidar de Pecas. Y ella le dijo: pero usted sabe que somos pobres, mi esposo ahora mismo no tiene trabajo, yo tengo 5 hijos, somos pobres, por favor, ¿puede cuidar de Pecas? A lo que ella le dijo: está bien, si usted un día le falta, yo voy a cuidar de él. Y pasaron un día, 2 días, a los 3 días, el papá de Pecas murió. Y Pecas se sintió tan triste, sentía como que el mundo se le venía encima. Pero la señora Torres le dijo: Pecas, tú sabes que tenemos muchos niños, te amamos mucho, pero somos pobres. ¿Qué te parece si tú te vas al orfanatorio? Pecas dijo: no, mejor me quedo trabajando, yo puedo vender periódico, puedo sostenerme, por lo menos, aunque sea vendiendo periódico, puedo comer todos los días. Así que al día siguiente Pecas fue y le dijo a un amiguito que vendía periódico: oye, ¿puedo vender periódico contigo? Dijo: si quieres, puedes hacerlo. Y él dijo: sí, claro que sí, quiero vender periódico, solo tienes que anunciar con fuerza y tener buen ánimo para hacerlo. Dijo: sí, puedo. Y empezó a vender periódico, y el primer día que vendió periódico, en los periódicos eran a 3 centavos. Y un señor vino y le dijo: ¿estás vendiendo? Sí, tenga uno. Y le dio 5 centavos. Y al devolverle los 2 centavos que quedaban, dijo: no, por favor, quédate con ese cambio, quédate. Y al día siguiente volvió a vender más periódico, pero vio una señora que se acercaba en un lindo carruaje y dijo: qué lindo carruaje. Y él tenía un perro que le llamaba Pipo, y ese perro, él le dijo: oye, Pipo, ahí viene esa señora en ese lindo carruaje. Y la señora se acercó y le compró un periódico y le dio $1 y le dijo: no, tenga el cambio. Le dijo: no, quédate con él, por favor. ¿Está bien? Y cuando él vio, a la señora se le cayó una cartera y ella no se dio cuenta, y él fue y dijo: oye, pero tiene bastante dinero, mira, Pipo, con esto podemos comer muchos días. Pero ese dinero no es mío, no. Señora, por favor. Y llamó, le dijo: ¿qué pasa, niño? Se le cayó su cartera. Y ella le dijo: está bien, y le pasó $10 y le dijo:
oh, sí, de propina, quédate por esos $10. Gracias, niño, por devolverme mi cartera. Y entonces al día siguiente, cuando ella pasó otra vez, que siempre salía a dar paseo, lo vio y le dijo, oye, Pecas, ¿cuántos periódicos te quedan ahí? Y él le dijo, 8, ven, te los puedo comprar. Y le dio $1. Y dijo, no, pero son solamente 24 centavos. Y ella dijo, quédate con el cambio. Oye, Pecas, ¿quieres que te dé un paseo? Oh, sí, me gustaría, pero no puedo. ¿Por qué no puedes?, le dijo la señora. Oh, porque mi ayudante no puede ir con nosotros. ¿Por qué no? ¿Quién es tu ayudante? Se llama Pipo. Ah, es tu perro. Dijo, sí, pues puede traerlo con nosotros. ¿De veras, señora? ¿Puedo llevarlo conmigo? Claro que sí. Y fue y le dio un paseo. Y él estaba feliz porque iba a dar un paseo en ese lindo carruaje con Pipo, su perro. Y estuvo feliz todo el tiempo que estuvo paseando con la señora. Y a los días, pasaron muchos días y luego alcanzó a ver la señora de nuevo y dijo, oye, Pipo, mira, ahí viene la señora, la que nos dio el paseo, pero ya ella quizás no se recuerda de nosotros. Pero sí, Pipo, viene hacia nosotros. Y la señora se acercó y le dijo, Pecas, ¿cuántos periódicos te quedan por vender? Le dijo, solo 2. Solamente 2. Pues toma, y le dio $1. ¿$1? Ah, pues si usted sigue comprándome periódicos así, Pipo y yo nos vamos a hacer ricos. Y ella le dijo, ya eres rico, Pecas. ¿Rico yo? Sí, eres rico, porque tienes más que lo que muchos de nosotros adultos no tenemos. Sube a nuestro carruaje que te voy a dar un lindo paseo hoy. ¿Quieres? Claro que sí, quiero. Y ella le compró los 2 periódicos que quedaban y él se montó en el carro con la señora y ella lo llevó a pasear y mientras estaba paseando dice, Pipo, mira qué lindo paisaje, cuántas flores lindas y qué lindo pasto. Y era muy lejos el lugar y se subieron a una colina. Y él le dijo, Pipo, mira qué lindo columpio hay allí. Oh, me imagino que esos columpios vamos a mecernos así, bien alto, podríamos mecernos bien alto. Y él le dijo a la señora, oiga señora, ¿esto es el cielo? Le dice, no, este no es el cielo. Sí, pero es el cielo. Mi papá me contaba acerca del cielo y era así. Me decía que había lindo pasto y que habían columpio. Pipo, mira, un pony negro y otro blanco. ¡Qué lindo! ¿Este es el cielo, señora? Y usted debe ser un ángel. Ella le dijo, no, esto no es el cielo y yo no soy un ángel, pero deseo que esto sea como un pedacito de cielo para ti. Porque ¿sabes qué, Pecas? Acabo de adoptarte para que tú seas mi hijo. ¿Cómo? ¿Usted está segura? Sí, yo quiero que esto sea como un pedacito de cielo para ti y voy a ocuparme de que tú tengas todo lo que necesitas y que seas muy feliz. La señora le dijo, no puedes vender más periódicos porque ahora serás mi hijo como adoptado. Y él estaba feliz porque ahora le dijo, ¿cómo usted sabe? Yo le había pedido a Dios mucho que me ayude a tener una linda casa y con un pasto así verde y un pony. Todo esto es para ti porque te he adoptado. Y él le dio gracias a Dios y gracias a la señora porque lo adoptó para ser su hijo. Bye bye, amiguitos. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado a las iglesias de Rahway, de Elizabeth y del Puerto. Gracias le doy a Dios por darme esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios que le he titulado a este tema, Libres en Cristo. También doy gracias al pastor Labrador por darme esta oportunidad. Quisiera tener antes de comenzar esta meditación una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, bendícenos con tu presencia. Danos tu Espíritu Santo. Danos la libertad que solo Cristo nos puede dar.
Mejor dicho, ayúdanos a recibirla por fe. Gracias, Señor, por tu bendición. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, a todos aquellos que están enfermos, sánalos, Señor. A todos aquellos que están pasando necesidad, Señor, súpleles su necesidad. Y ayúdanos a despertar, Señor, a la realidad, Señor, de que te necesitamos más que nunca. Necesitamos buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado, por mí y por mis hermanos. Amén. 4 de julio de 1776 se celebra en Estados Unidos, o se declara la libertad o la independencia de la corona inglesa. Y la nación de Estados Unidos nace y declara en su documento famoso, la Declaración de Independencia, estas palabras: sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que a todos les confiere su Creador ciertos derechos inalineables. La palabra dice, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 3 cosas: vida, libertad, búsqueda de la felicidad. Pues solamente, déjenme decirles, hermanos, que solamente en Cristo se encuentran esas 3 cosas. Solamente en Cristo. La Biblia dice que Jesucristo libera del pecado. Isaías 61:1, la Biblia dice que Él fue enviado para publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Cada milagro que Jesús realizó demostraba, anunciaba que Él era el libertador. Un sábado, dice la Biblia en Lucas capítulo 13, de versículos 10 al 13, Jesús enseñaba en una sinagoga y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ellas y al instante se enderezó y alabó a Dios. Cuando el hipócrita dirigente de la sinagoga dijo: 6 días hay para sanarse, vengan en esos días, o esto no debía hacerse porque es el día sábado, Jesús le reprendió y le dijo: hipócrita, ustedes desatan su animal en el día sábado para que tenga la libertad de ir a tomar agua. Y declara en el versículo 16, Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esta ligadura en el día sábado? Así que el día sábado representa libertad también de la esclavitud, del pecado, libertad de la dependencia del pecado. Es la señal de la independencia del pecado, de que Dios nos libera, nos da reposo en Cristo Jesús. Pero hay 2 aspectos dignos de mencionar en esta historia. Satanás, dice la Biblia, que tenía atada a esta mujer. Dice en ese versículo 11, dice que estaba enferma por causa de un espíritu malo. De igual manera la Biblia dice que nosotros somos cautivos de Satanás, cautivos a la voluntad de él, como un lazo nos tiene cautivos a la voluntad de él, dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. También dice Juan capítulo 8, versículo 34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. También dice 1 de Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo. Y Proverbios capítulo 5, versículo 22, la Biblia dice, sus propias iniquidades atrapan al impío, y su propio pecado lo sujeta como un lazo. Así que el pecado es la cadena
con la que Satanás nos ata. Hay que notar eso en la historia. Así tenía esa mujer atada. Otro punto que se destaca de la historia es que era por causa por causa de un espíritu. Dice, por causa de un espíritu. De igual manera, la palabra lo que quiero decirles es que la palabra que se utiliza para traducirla como enfermedad en el libro de Lucas, capítulo 13, en la historia de la mujer, la palabra que se traduce como enfermedad es la palabra griega absenia, que quiere decir debilidad, falta de fuerza, enfermedad. También en Romanos 5:6, para que vean un paralelismo, estar enfermo significa estar sin fuerza, estar en debilidad. Por mucho que uno quiera, o que tú le digas a un paralítico que no puede moverse, tú le dices, le pones un vaso de agua en una mesa que está alta y tú le dices, bueno, aquí te traje, tienes mucha sed, aquí te traje esta agua, esfuérzate por levantarte y tomarla. Si no, el hombre no tiene fuerza ni para levantarse. Necesita que alguien le traiga el agua. En esa condición estamos todos, débiles, no tenemos fuerza. Satanás nos infectó con el pecado. Estamos dependientes a él, estamos esclavos de él, algunos estamos esclavos de él todavía. Y la Biblia lo declara de esta manera. En Romanos 5:6 dice que cuando aún éramos débiles, dice Pablo, cuando aún éramos absenes, es una palabra similar a absenía, la enfermedad o debilidad, y absenes también es falta de fuerza, debilidad o enfermedad. Ambas palabras son muy similares en el griego y en una parte se traduce como debilidad, en otra se traduce como enfermedad. La Biblia dice aquí que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros, dice la palabra. Cuando aún éramos débiles, el Señor pues vino a morir por nosotros. Es lo que pasa en el relato de Lucas. Esa mujer era débil. Venía a la iglesia todos los sábados, pero estaba cargada con un espíritu, atada por Satanás. Tenía una debilidad que ella misma no podía romper esas cadenas de debilidad. Y Cristo, el libertador, logró hacer lo que ella no podía hacer. Porque la Biblia dice en Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Él mismo, dice Mateo 8:17, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice que Él nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Cristo nos redimió de la maldición. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Nos libró de la maldición, haciéndose maldición por nosotros, para que pudiésemos recibir la bendición. Dice en ese texto, en 2 Corintios 5, 21, que no habiendo conocido pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Cristo murió, Cristo se entregó para librarnos, darnos libertad, darnos independencia del pecado. Esa mujer representa a muchos en la iglesia que andan con su carga de pecado, que andan con su dependencia de lo malo y no pueden liberarse de ninguna manera. Intentan, vienen a la iglesia cada sábado, pero no pueden. Satanás los tiene atados, porque Satanás es el experto en esclavizar a las personas. Pero Cristo declara libertad. Cristo viene a dar libertad inmediata. Gálatas capítulo 1, versículos 4 dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, el presente mundo malo. ¿Qué es el presente mundo malo? Es la carga del pecado que nos agobia. Mateo 11:28, Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Él se dio a sí mismo por ti, Gálatas 1:4, para perdonarte tus pecados.
El perdón es una transacción de intercambio. ¿Qué es lo que Dios te va a donar? ¿Y por qué? Dios te va a dar a Cristo, el regalo de Dios, que se dio a sí mismo por ti. ¿Y qué le vas a dar tú? Tu vida de pecado. Por eso la palabra es: perdóname, Señor. ¿Qué es lo que te va a donar el Señor? La vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Por tu vida contaminada por el pecado, esclavizada por el pecado. Cristo se dio a sí mismo por tu esclavitud, para librarte de la esclavitud, para que seas ahora independiente en Cristo, que tengas la libertad de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente mundo malo. Esa mujer representa a la iglesia. Una mujer en la profecía representa a una iglesia. Pero no solo en la profecía, el cuerpo de Cristo es comparado a una mujer que está esposada con él. Pero muchos, aunque sean parte de Cristo, andan atados con pecado todavía. Y Cristo no murió para que andes atado o esclavizado o encorvado por causa del pecado. Cristo no murió para librarte para que continúes viviendo en pecado o que seas tibio espiritual. La mujer fue enderezada, fue liberada de su enfermedad, del espíritu que la tenía atada, del lazo de Satanás, no para que continuase caminando encorvada, sino para que ahora fuese libre, y caminase enderezada, caminase derechita. ¿Ves? Para eso Dios murió, para que ahora seas libre y andes como un cristiano, rectamente, derechamente, en el camino de la verdad. La Biblia dice: el presente mundo de maldad, Cristo murió para librarnos de él. Otra ilustración del presente mundo malo es un hombre que tenía mal carácter y que se enojaba y lo hacían pecar porque lo hacían enojar siempre las personas que estaban a su alrededor. Un día tomó la decisión de ser un ermitaño y se fue a vivir a un bosque en una cueva lejano de toda civilización, de todas las personas que lo rodeaban. Porque él razonó en su mente y dijo: ya no puedo seguir enojándome y maldiciendo cuando me enojo y pecando así. La gente es insoportable, mejor me voy a vivir solo. Así no voy a enojarme, ni voy a maldecir, ni voy a pecar. Y una mañana se fue a llenar su jarro de agua. Lo puso bajo de una cascada que estaba sobre una roca mohosa y resbalosa. Puso la jarra de agua, vacía pues, para que se llenase de agua, con el chorro que caía, y él se fue a hacer otra cosa, o preparar un desayuno. Y la jarra se caía una, y él la volvía a recoger, se caía dos. Se repitió lo mismo, 1, 2, 3, 4, hasta 4 veces ya. Él tomó la jarra por última vez y enojado dijo una mala palabra y la puso: a ver si no te vas a estar donde te dejo. Y se rompió en muchos pedazos, cortándose él una mano. Se dio cuenta así de que lo que lo hacía pecar, lo que lo hacía enojar, no era el mundo que estaba fuera de él, a su alrededor, el mundo exterior, sino que lo hacía pecar era la maldad, el mal carácter que él tenía en su corazón, en su naturaleza. Somos esclavos de Satanás por naturaleza. Llevamos dentro de nosotros y de nuestro corazón un mundo de maldad que heredamos en este mundo del Señor, del Señor del mal, que es Satanás, que esclavizó a la humanidad. Cristo murió para librarte de la tiranía del diablo, para librarte de las cadenas del pecado, para librarte de las adicciones, para librarte de la mentira, para librarte del chisme, para librarte de la envidia, para librarte del desamor, para librarte de la indiferencia. Cristo murió para él darse a sí mismo a tu vida, para que ahora tú vivas la vida de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Entonces, reclama o pídele a Dios que cumpla su palabra en tu vida, que tú puedas vivir una vida nueva en Cristo. No dejes que ese mundo de maldad que llevas en tu corazón te aprisione. Cristo murió para libertarte, para que ahora manifiestes una vida nueva en Cristo,
Romanos capítulo 6, versículo 22, la Biblia dice: librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cristo murió para librarte, para que ahora tú vivas una vida en continua santificación por medio de su presencia en tu vida, del Espíritu de Dios obrando cada día en tu vida. El que comenzó la buena obra es el que la ha de terminar en tu vida. Cristo no está dividido, Él se dio completamente a cada hombre, porque Él amó a cada hombre. Es más, la Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 11, dice la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Aunque los hombres no estén conscientes de ello, Cristo ya pagó la deuda de sus pecados. Cristo ya pagó la deuda de su esclavitud. Cristo se dio a sí mismo por ellos, para librarlos del presente mundo de maldad al cual Satanás los tiene atado. Hay mucho mal alrededor de nosotros. La gente está llena de maldad y de pecado, porque cada persona individualmente no está buscando a Dios de corazón, al único que le puede dar la libertad, al único que le puede dar la felicidad que tanto quiere encontrar, al único que le puede dar la vida eterna. La gente quiere buscar justicia sin Cristo, y eso es una inmoralidad. La verdadera moralidad se encuentra en Cristo. Eso es incorrecto, quise decir. Solo en Cristo podemos encontrar justicia verdadera, libertad de la opresión de Satanás, libertad de toda injusticia, solamente en Cristo. Y aquí la Biblia dice que Cristo se dio para salvación. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y en esa gracia los hombres pues obtienen una independencia de lo malo para ahora depender de Dios y aprender de Dios, que es un Dios bueno. Versículo 12 dice, Tito 1:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay algunos predicadores que dicen que el hombre nunca va a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Eso es mentira. Hasta el siglo venidero. Eso es mentira. La Biblia dice que Cristo nos enseña a renunciar a los deseos mundanos en este mundo, en este siglo, en esta vida. En esta vida vamos a aprender a ser libres del pecado. Vamos a ser libres del pecado y vamos a aprender a andar en la libertad de Cristo. Vamos a aprender a andar en la santidad de Cristo. Por el poder de su palabra, por el poder de su espíritu. Así que, como es ese hombre ermitaño que se fue a vivir solo, no pudo evitar el pecado. El pecado igual estaba en su corazón. Donde sea que vayas, el pecado va a estar en ti, porque esta carne es carne de pecado. Pero Cristo puede dominar esta carne de pecado y someterla bajo su voluntad, bajo su dominio, para que ya no tengamos que pecar más contra Dios. Pecar contra nuestro Señor, que es dueño de nosotros, es dueño de nuestros pecados, es dueño de nuestra vida, es dueño de nuestros cuerpos mortales, es dueño de todo. ¿Y qué va a hacer el Señor con lo que le pertenece? El primero va a borrar tus pecados, va a echarlos en el fondo del mar. Y segundo, te va a dar libertad para que andes ahora en una nueva vida. Ahora más que nunca, en esta pandemia, en estas cosas terribles que están pasando en el mundo, necesitamos vivir unidos a Cristo, libres del pecado, independientes de la autoridad y el dominio de Satanás, pero siervos de Cristo, sirviéndole al Señor. Porque el Señor es un jefe justo, es un jefe bueno. El Señor nos ama. El Señor quiere darte gracia. Si hay alguno que no se ha entregado al Señor, que no se ha bautizado, tome la decisión de entregarse a Cristo confesando sus pecados, para recibir el perdón de sus pecados y la libertad del presente mundo malo que lo tiene atado a la dependencia de este mundo, la dependencia del pecado y de la obra de Satanás. Cristo le quiere dar libertad de la esclavitud. No se vuelva a esclavizar
y los que han sido libres en Cristo no se vuelvan a esclavizar pecando contra Dios. Cuando venga la tentación, reclamen la libertad en Cristo. Señor, tú moriste para librarme del presente mundo de maldad. No permitas que yo caiga en la tentación. No permitas que yo peque contra ti. Señor, fortaléceme. Necesitamos simplemente creer. En San Juan 6:29, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a hacer algo o a querer ellos hacer las cosas de Dios. Eso lo aprendimos en el judaísmo, se practica eso mucho. En el capítulo 6 del versículo 28 le preguntaron unos judíos a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Puede el hombre paralítico levantarse para hacerse de un vaso de agua? ¿Puede el hombre pecador hacer algo bueno? ¿O puede un árbol malo dar buenos frutos? Lo primero que el hombre le tiene que hacer es reconocer que él no es nada y que sin Cristo no puede hacer nada. Lo que tiene que hacer la pregunta es, Señor, ¿qué debo hacer para que tus obras se manifiesten en mi vida? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Pero ellos decían, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ves? Nosotros nos toca predicar la verdad a otras personas que no saben que le pertenecen a Cristo, para que ellos crean que Cristo murió por ellos, para perdonarles todos sus pecados y librarlos del poder del pecado. Darles un corazón nuevo, hacer que nazcan de nuevo con el poder del Espíritu. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer en este tiempo? Creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él murió, Él se entregó, Él nos libertó, Él nos dio independencia. Así que de ahora en adelante, recibámosla por la fe. Cada mañana levantémonos y clamemos a nuestro Dios por aquello que Él ha prometido darnos gratuitamente. Se cuenta una historia mucho, he escuchado en algunos sermones en mi vida, de un hombre en los años 70 que tenía un amigo y en una fiesta estaba tomado, alcoholizado, y le pareció que su amigo estaba viendo a su mujer y en un arranque de celos tomó una pistola y le metió unos cuantos tiros y mató a su amigo. Pasó años en la cárcel condenado a muerte, pero la familia del amigo lo perdonó y comenzaron a escribir cartas. Él nunca había cometido un crimen. Comenzaron a escribir cartas al gobernador de California para que lo perdonara, para que no lo ejecutaran en la silla eléctrica. Y tantas cartas le escribieron al gobernador que él se fue a la cárcel a otorgarle el perdón personalmente, pero se vistió de cura, de sacerdote, se puso un traje de sacerdote. Cuando llegó a la cárcel, el preso parece que había perdido fe en Dios, estaba enojado por lo que le pasó, que era culpa de él por haberse emborrachado, pero bueno, a veces la gente le quiere echar la culpa de todos los males a Dios. Y estaba enojado y cuando miró al gobernador que estaba disfrazado de sacerdote, le dijo, váyase, no quiero saber nada de gracia, no quiero saber nada de perdón, no me interesa, ya vinieron dos antes que usted, pero joven, quiero hablarle de unas buenas noticias, no quiero saber de buenas noticias, lárguese, no estoy interesado. Y por más que insistió el gobernador, el hombre lo rechazó y el gobernador se fue. Entonces, el guardián que estaba ahí, el de celda, le dijo, ese era el gobernador, ese hombre que le hablaste es tan feo y tenía el perdón de tu vida en su mano. Inmediatamente el preso dijo, llámenlo, no sabía que era el gobernador, yo pensaba que era un cura. Llámenlo, por favor, yo quiero no quiero desperdiciar ese perdón. Pero fue demasiado tarde, el gobernador se había ido. Y el gobernador pensó que no era digno de recibir el perdón porque no quiso ni escucharlo. Y el día de la ejecución el hombre dijo, estoy sentado aquí no porque no se me perdonó, sino porque desprecié el perdón, desprecié la oportunidad de vivir, dijo él.
Pero hay algo que quiero resaltar de esa historia. Dios no es como el gobernador. Dios no viene solo una vez a tu vida. Y Dios no viene disfrazado a tu vida. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Todo el mundo sabe que Cristo murió en esa cruz. Desnudo, azotado, insultado, humillado. El Señor se dio a sí mismo para morir de esa manera por ti, para librarte del poder del pecado, para que seas independiente del pecado y seas un hijo de Él. El Señor se dio a sí mismo por ti porque te ama. Y la prueba de que te ama es la cruz del Calvario. Y se presenta a ti una y otra vez en esa cruz diciéndote: hijo mío, yo lo hice todo por ti, me sacrifiqué por ti porque te amo. Entrégate a mí, tú me perteneces con todos tus pecados y toda la maldad que hay en tu corazón. Todo eres mío. No retardes tu entrega. El Dios no es como ese gobernador que solo da una oportunidad. Y a Dios nadie lo tiene que convencer con cartas de que tú eres una persona buena. Dios sabía que no había nada bueno en ti ni en mí. Nada bueno en nosotros, en la humanidad. Nos unimos a Satanás. Nos hicimos uña y carne con él. Pero Dios en su gran misericordia muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se presenta con su gran misericordia una y otra vez llamando a la puerta de tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que nos toca a nosotros entregarnos a Cristo por fe, porque Él nos ama. Sabemos que Cristo murió por nosotros, sabemos que Él es el Cordero de Dios que puede limpiarnos y librarnos. Entonces entreguémonos a Él, porque Él es un Padre amoroso. Él no es como el gobernador que no quiso dar otra oportunidad. Dios siempre está dando oportunidades para que nos arrepintamos. Todavía no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Así que entréguense a Jesucristo, entreguémonos a Él. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? El Señor dijo en el Evangelio: esforzaos por entrar por la puerta angosta, dijo el Señor, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Esforzaos, ese es el trabajo. Esforzarnos por entrar en presencia de Cristo, porque Él es la puerta. En Juan capítulo 10 dice el Señor que yo soy la puerta. Y el que oye mi voz entra por la puerta. Mis ovejas entran, dice, cuando escuchan mi voz. Sí, Él es la puerta de la salvación. Tenemos que entrar en Cristo, en presencia de Él cada día, cada mañana. Debemos dedicarle un tiempo de meditación, de orar, de entregarnos a Él. Ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros. Reconocer que no podemos hacer nada, que estamos en pecado, pero que si entramos en comunión con Cristo, en oración con Él, y le pedimos que nos dé la vida, la libertad y la felicidad que tanto anhelamos, el Señor no va a tardar en darnos, en obsequiarnos su vida, en quien está la verdad, la libertad del pecado y la felicidad plena. Que Dios me los bendiga en este día de independencia y en este sábado. No duden en entregarse a Jesucristo. Dele su corazón a Jesucristo. Sea libre del presente mundo de maldad. Yéndose de la iglesia, porque hay pecadores en la iglesia, no va a resolver su problema del pecado como algunos hacen. Donde sea que uno vaya, uno lleva el presente mundo de maldad en su corazón. Y es una maldad juzgar a los demás y considerar a los que están como perdidos y sin remedio. Nosotros no somos Dios ni el Espíritu Santo. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Apoyemos a la iglesia. Unámonos en equipo, trabajando por la salvación de los hombres, entrando en comunión y esforzándonos por entrar cada día en presencia de Cristo para recibir de Él el perdón. El Señor nos quiere dar su vida. Recibámosla por la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El yo tiene que morir con Cristo en la cruz. Cada día debemos crucificar esta carne de pecado, nuestros propios planes, nuestros propios deseos egoístas. Cada día debemos entregarnos a Cristo. Con Cristo estoy, dice la Biblia, juntamente crucificado. Declarémoslos cada mañana. Declaremos esa porción de la Biblia.
y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vamos a vivir, lo vamos a vivir por la fe del Hijo de Dios. Lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice el texto. Cuando Dios murió en la cruz, no murió solo. Su nombre era Emmanuel, que significa, dice el ángel, Dios con nosotros. Dios con nosotros fue clavado en la cruz para darnos libertad del pecado, para darnos vida eterna, para darnos la felicidad abundante que solo Cristo quiere darte. Recíbela hoy, en este 4 de julio, en este sábado, día del Señor, porque fuisteis esclavos en Egipto, dice Deuteronomio 5. Mas yo los saqué con mano fuerte, los liberté para hacerlos independientes, para hacerlos libres. El sábado es un símbolo de la libertad, de la gracia de Cristo. Recibe a Cristo en este día. Que Dios te bendiga, hermano querido. La paz de Cristo sea con ustedes. Que la misericordia de Dios nos cubra siempre. Es mi deseo. Su hermano en Cristo, Alan Abarca. Hasta la próxima vez que nos veamos, por la gracia de Dios. Bendiciones. Amén. Ahora quiero tener una pequeña oración para terminar. Padre amado, te pido tu bendición sobre mis hermanos. Gracias porque tú les das libertad. Les das independencia de la obra del mal. Ya no van a ser parte de la obra del mal, ahora van a ser tus siervos, porque te pertenecen. Tú pagaste el precio por ellos. Tú diste tu vida por ellos. Y lo creemos por fe y lo aceptamos por fe. Somos libres del pecado en Cristo Jesús. Aunque llevemos este cuerpo de pecado hasta el día final, que tú lo transformes con tu poder, somos libres, Señor, del dominio del pecado, porque Cristo, Señor, Cristo Jesús va a morar en nuestros corazones por la fe, a través de su Santo Espíritu, santificando nuestros cuerpos mortales para servirte en santidad hasta el día que aparezcas en las nubes. Bendícenos y danos tu bendición. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, Dios Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.